Muy buenos días, amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a una clase más del Instituto Bíblico. En esta ocasión vamos a estar estudiando el fruto del Espíritu. Los frutos que produce el Espíritu Santo dentro del creyente. Evidentemente la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento la rebelión, la historia nos muestra la rebelión del pueblo de Dios, lo difícil que era someterse y sujetarse a las leyes de Dios, producir los frutos que Dios quería que produciese, y la razón por la cual eso es evidente es porque el Espíritu de Dios no estaba dentro del pueblo de Dios. Dios se manifestaba a través de una columna, Dios se manifestaba una columna de fuego, Dios se manifestaba a través de una nube, del soplo apacible, de muchas formas. Pero producto de la caída, la presencia de Dios dejó de estar y de habitar dentro del ser humano. Eventualmente el Nuevo Testamento nos muestra que una persona que escucha el Evangelio y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo regenera ese espíritu y lo hace una nueva criatura. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios se derrama en el corazón de la persona que acepta a Jesús por el Espíritu Santo que le fue dado. El Espíritu de Dios mora dentro del creyente, de manera que la naturaleza de Dios ahora está dentro del creyente, lo cual produce los frutos que el Espíritu de Dios produce. También es evidente que el Espíritu Santo está ahí dentro del creyente, pero hay que desarrollar la comunión y el carácter de Dios en nuestras vidas, para que constantemente se esté manifestando esos frutos y que nuestra carnalidad, porque como mencioné anteriormente somos espíritu, alma y cuerpo, donde nuestro espíritu es salvo inmediatamente, donde la naturaleza de Dios está dentro de nosotros, pero hay que dejarla fluir, pero también hay que renovar nuestra mente del conocimiento de la palabra y hay que sujetar la carne a sus pasiones, dejando que la vida de Dios controle nuestra vida, produciendo los frutos que menciona el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Acompáñenme entonces a este versículo clave. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Definamos entonces los hechos acerca del fruto. Una definición de fruto es algo expresado o manifestado debido a la naturaleza interior de una cosa. Ya mencionamos en nuestra introducción que la naturaleza de Dios está dentro de nosotros. La definición entonces agarra sentido cuando decimos que es algo expresado o manifestado debido a la naturaleza interior de una cosa. En este caso, la naturaleza interior de Dios está dentro de nosotros y eso es lo que se tiene que expresar, de manera que el fruto es visible. Está adentro, produce una acción, pero también tiene que ser mostrado con nuestras acciones. De manera que el siguiente punto es que el fruto procede de adentro. Es algo genuino. Y en la vida de un cristiano viene de la vida de Cristo que mora dentro de él. Pero también tiene que ser visible. En otra definición, en el diccionario de W.E. Vine dice una expresión visible de un poder funcionando interiormente. De manera que la naturaleza de Dios está dentro de nosotros y eso produce lo que estuvimos leyendo: amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero es evidente que notemos la diferencia. Nosotros amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, pero ese amor y esa naturaleza de amor no es el amor ágape de Dios. El amor ágape de Dios es incondicional. Ama sin importar si te tratan bien. Ama sin importar en algún sentido, aun cuando te ofenden. Estas cosas son importantes, ¿verdad? Porque cuando vemos la preeminencia del amor en el libro de Corintios, dice que el amor es sufrido, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Y todas esas cosas son importantes porque muchas veces nosotros decimos, Dios conoce mi corazón, sabe que lo amo, pero nuestras acciones son opuestas a lo que estamos confesando. Y nuestras acciones, de acuerdo a lo que acabamos de ver de la definición del diccionario Double-Evan, es que es un fruto que resalta, es una expresión visible de un poder funcionando dentro. Ya cuando nosotros decimos Dios conoce mi corazón y Él sabe que lo amo, pero nuestras acciones muestran lo contrario, ese es un acto de carnalidad, ese es un decir de una excusa, porque verdaderamente cuando el fruto está en acción es evidente. Y si es evidente físicamente, obviamente lo que nuestros labios confiesan son cosas completamente opuestas, ¿verdad? No son cosas opuestas, son cosas que contrastan con lo que decimos. No vamos a negar que el amor es sufrido, ¿verdad? Que sentimos dolor cuando somos rechazados, pero hay una fuerza interior, fuerza sobrenatural, la vida de Dios dentro de nosotros que nos capacita sobrenaturalmente con ese fruto, de manera que no importa que nos juzguen, no importa. Y esa es la razón donde la Biblia dice que la multitud cubre la multitud de pecados y la multitud de las faltas. Es ahí donde vemos la naturaleza de Dios, que Dios no tiene amor, sino que Dios es el amor, y como el amor cubre la multitud de las faltas, no importó en el pecado que nos encontramos, y ahí Él demostró su amor enviando a Jesús a la cruz, tomando forma de hombre para redimirnos de todo pecado. Y que esa pérdida que tuvo el ser humano en el jardín del Edén producto de la desobediencia volviese al pueblo de Dios, o sea, la esencia de Dios mismo, la presencia de Dios mismo dentro del hombre para poder manifestar esos frutos. Este fruto entonces es el desarrollo de la vida de Dios que entra en nosotros cuando nacemos de nuevo, y el Espíritu Santo entra y nos da el poder para producir ese fruto. El gozo, independientemente de las pruebas que tengamos, porque dice que ese gozo, cuando toma control de nosotros, es la fuerza nuestra. Podemos estar pasando situaciones como la pérdida de un ser querido, y entonces también puede haber una manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios para que la tristeza no gobierne sobre nosotros. Luego habla paz, paciencia, benignidad, todos estos frutos que deben de ser visibles. De manera que vamos a ver más adelante que estos frutos es la forma de poder medir la madurez de un creyente. No son los dones, no está basado en emociones, no está basado en conocimiento, sino en cómo reaccionamos a las diferentes circunstancias de la vida, desarrollando y dejando que el Espíritu Santo controle todas nuestras emociones, porque somos espíritu, alma y cuerpo, y en el alma están emociones, sentimientos. Pero cuando la fuerza interna que está en nosotros gobierna, es mayor, y entonces produce el fruto. De manera que cuando eres criticado, señalado, y es ahí donde la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, cuando tú has desarrollado ese carácter y has dejado continuamente que esa naturaleza de Dios gobierne tu vida, se van a manifestar. Van a haber emociones y sentimientos que van a tal vez en algún sentido
controlarte, y eso va a depender de cuánto tú estás permitiendo que la gloria de Dios o esa presencia divina gobierne sobre tu vida, o tus emociones, o la carnalidad. Es ahí donde las reacciones nuestras determinan nuestra madurez, y es ahí donde podemos ver visiblemente cuán apegados hemos estado a esa presencia de Dios. El fruto del Espíritu no es emociones o sentimientos. Es una fuerza espiritual que produce resultados exteriores debido a la obra llevada a cabo por la presencia del Espíritu Santo dentro del creyente. De manera que las indicaciones bíblicas a través del apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 son estas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Obviamente el versículo 17 deja bien claro las actitudes de la persona que no es gobernada por el Espíritu. Si no es gobernada por el Espíritu, será gobernada por sus emociones, será gobernada por su carnalidad, y entonces sus reacciones van a ser opuestas a las evidencias cuando el Espíritu Santo toma control de nosotros. El versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y entonces es ahí donde más adelante se pueden ver las obras de la carne en ese capítulo. Pero no estamos en ese punto, estamos en el punto donde los frutos del Espíritu deben desarrollar y gobernar nuestra vida. Esto es lo que está hablando Pablo cuando escribió el capítulo 5 de Gálatas. Esto es lo más importante si alguien quiere madurar espiritualmente. No son los años que usted tiene de ser cristiano, no son el tiempo que tiene de asistir a la iglesia, no es el cargo que usted está desarrollando en el ministerio. Verdaderamente son sus acciones, son cómo usted reacciona a las diferentes circunstancias o pruebas de la vida. Si es a través de los frutos del Espíritu o a través de la parte almática, de las emociones, de los sentimientos o de la carnalidad. Entonces, punto número 1 aquí con respecto a esto es que su espíritu domine su carne. No preste atención a sus sentimientos. Cuando estos sentimientos no están en armonía con la palabra de Dios, usted exaltará a uno sobre el otro. Entonces, ¿cuál sería realmente su decisión? Cuando nosotros desarrollamos el carácter del Señor, ¿verdad? Es evidente que las Escrituras, una vez renovada honestamente el conocimiento de la palabra de Dios, las Escrituras deben también mostrar que esas Escrituras han transformado nuestra vida y nuestro carácter, y deben mostrar que nuestras acciones son evidencia de esa transformación y esa madurez. Todavía yo escucho personas que dicen cuando se le están exhortando: mira, hermano, usted debe perdonar a su hermano, y las personas reaccionan diciendo: bueno, voy a orar para ver qué me dice el Señor, a ver si lo perdono. Qué cosas más opuestas al gobierno de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no te mandan a orar para ver si Dios te va a dar la licencia de perdonar o no perdonar a una persona. La Biblia te dice que debes tener una vida de perdón, perdonar. Pedro preguntó: ¿cuántas veces? 7 veces, Señor. 70 veces 7. Es un estilo de vida. Entonces, cuando la Biblia renuevas tu mente de la palabra de Dios, entonces esa palabra gobierna tu vida también. Cuando esa palabra tú la conoces y hay la naturaleza de nuestro cuerpo, que es carnal, y las emociones, que muchas veces quieren hacer lo opuesto a lo que la Biblia dice, es ahí donde debemos
depender del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo contristado difícilmente nos va a dar la ayuda para manifestar esos frutos. Pero entonces por eso existe la naturaleza del creyente, que tiene que ser una vida de perdón, de perdonar y de pedir perdón. Porque cuando pedimos perdón, dice la Escritura que Dios es fiel y justo para perdonar nuestras faltas. Nuestra relación con el Espíritu Santo, una vez que ha estado contristado, se restablece en algún sentido. El Espíritu Santo, empezamos a depender de Él, y es ahí donde aún en las circunstancias difíciles podemos nosotros expresar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces, que su espíritu domine su carne y que no preste atención a sus sentimientos cuando no están en armonía con la palabra de Dios, porque usted exaltará a uno sobre el otro. También no trate de, en algún sentido, flagelar su cuerpo. La historia nos muestra que algunas personas usaban cilicios cuando no podían obedecer a Dios y se autoflagelaban y se autocastigaban, acreditando que su carne estaba ahí y querían tomar dominio y control de esta forma para que su carne no actuara de él. De manera que entonces usted no puede hacer eso, ¿verdad? Porque su cuerpo es bueno, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Usted tiene que controlarlo por medio de la renovación de la mente y por medio del control de la presencia divina de Dios que mora en nosotros, o sea, el Espíritu Santo produciendo los frutos, ¿verdad? Otra manifestación a veces de autoflagelación o de tratar de buscar penitencias, como ir hincado de un lugar a otro con el fin de creer que vamos a en alguna forma agradar a Dios, o que nos vamos a sentir bien en nuestra alma tratando mal nuestro cuerpo. Bíblicamente, la única forma de poder tratar con estas áreas carnales, bíblicamente hablando, es el ayuno y la oración, para poder menguar la carne y dejar el control completo del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que el carácter de Dios sea reflejado. Porque el ayuno hace que la carne mengue sus deseos, y combinado con, y sabemos que el ayuno es abstinencia de comida y bebida, y combinado con la oración, este es un acto poderoso, por así decirlo, para el cristiano, donde su carne da menos problemas y donde la manifestación del Espíritu es beneficio para nosotros. Cuando nosotros hacemos estas prácticas, estas obediencias a las Escrituras, es cuando mayormente nuestro potencial de cristianismo se refleja evidentemente. Cualquier persona puede ver que estamos bien espiritualmente. Hablamos de una forma completamente diferente, somos pasivos, estamos en la dependencia de Dios, nuestras declaraciones de nuestra boca van acorde con la palabra, nuestras exhortaciones no llevan carnalidad, no nos entramos en una euforia para casi regañar a las personas cuando las exhortamos. Son evidentes, porque tanto los frutos del Espíritu como los frutos de la carne son evidencias corporales, evidencias físicas que se pueden mostrar, que son evidentes a la luz de los demás. Pablo decía que somos cartas leídas. Es sencillo, ¿verdad? Se puede ver nuestras acciones. Un punto importante también para recordar es que somos salvos, ¿verdad? Fuimos salvos en nuestro espíritu, de acuerdo a lo que declara Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Así que cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es salvo. Pero nuestra alma, ¿qué pasa con ella? De acuerdo a Filipenses 2:12, tenemos que renovarla. Por tanto, amados míos, dice la Escritura, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La renovación de la mente, la transformación de nuestra mente, nuestra forma de pensar.
Y al final seremos salvados en nuestro cuerpo, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que luchas vamos a tener constantes, porque mientras nuestro cuerpo no sea glorificado, no sea transformado, este cuerpo siempre va a querer hacer su naturaleza pecaminosa, porque no ha sido transformado, porque no ha sido glorificado. No es como el espíritu. Usted puede estar confiado en su espíritu porque ha sido renovado completamente por el Espíritu Santo en el momento que usted fue salvo. Su alma y sus emociones, con la renovación de la mente, usted puede juzgar hechos con el conocimiento de la palabra de Dios y usted puede obedecer. Pero la carne tiene una naturaleza que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer el bien y no puedo. Y la única forma de poder hacerlo, como lo mencioné, es a través del ayuno, la oración, y a través de que cuando en el ayuno y la oración nosotros estamos más sensibles a la presencia de Dios y podemos permitir que el gobierno del Espíritu Santo esté en nosotros, así que las manifestaciones del Espíritu son más evidentes y beneficiosas en nuestra vida. Hasta nosotros mismos nos sentimos diferentes, nos sentimos que estamos caminando en victoria, y es producto de que no es por nosotros mismos, es por la vida y la naturaleza de Dios dentro de nosotros que produce estas manifestaciones. 5 pasos entonces vamos a ver ahora para dar fruto. De manera que una vez que el Espíritu Santo está dentro de nosotros tenemos que estar conformados con estos lineamientos. El desarrollo de estos lineamientos van a producir en nosotros este carácter que debe ser reflejado no de vez en cuando, para arriba y para abajo, tiempos de buen cristianismo y tiempos de carnalidades. Debe ser algo de continuo. Así que tenemos que poner mucha atención en estos 5 puntos básicos, por así decirlo, que son 5 pasos para dar el fruto. Y si usted es una persona que acaba de nacer de nuevo y es un creyente nuevo y está empezando el estudio y está renovando, con mucha más razón usted debería estar atento a estos 5 pasos, estudiarlos, repasarlos y estarlos viviendo constantemente. El primero, necesita un buen fundamento. Debe tener una buena relación con Jesús. Después del nuevo nacimiento hay que crecer para asegurar el fundamento. Nótese que muchas veces el cristiano, cuando nace de nuevo, el primer amor está dentro de él y él quiere hacer tantas cosas para Dios. Se pone al servicio de la iglesia para hacer cuanta cosa el pastor o los líderes le digan. Pero es importante reconocer que lo primero que un nacido de nuevo debe hacer es renovar su mente y permitir en algún sentido el gobierno del Espíritu Santo en su vida. Así que necesita un buen fundamento. No ser un cristiano emocional, porque cuando las emociones sean quebrantadas, entonces usted deja de ser el cristiano exitoso. No estar gobernado por la carne, porque cuando sucedan cosas en el ministerio y te hagan tropezar, te vas a querer salir de ese ministerio y vas a andar de un lugar a un lugar errante, viendo a ver dónde te tratan bien. Cuando el amor es sufrido, cuando el amor tiene unas características bien impresionantes ahí en 1 Corintios. De manera que el fundamento es importantísimo en el cristiano. Entonces, el primer fundamento sería tener esta relación con Jesús. Estamos claros que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que en nuestra oración nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero estas oraciones
no son más que comunión íntima de Dios con nosotros. Pasar en esa presencia, pasar hablando, pasar permitiendo que el gobierno de la palabra esté en nosotros. Esta interacción que debe ser de continuo en todo tiempo. No es que debe de tener un horario para orar, que en la mañana, tarde y noche, en todo tiempo. La Biblia dice que oremos en todo tiempo y que oremos sin cesar. Y orar es estar en intimidad, en comunión íntima con Dios, hablando con Dios. Y no estoy hablando solo de aquellas oraciones de peticiones, que son aquellas necesidades que nosotros tenemos, sino diálogos con Dios en cuanto a nuestra madurez, en cuanto a nuestra entrega, a nuestras áreas grises, a nuestras áreas difíciles, en lo que Dios quiere que nosotros participemos de acuerdo a la revelación de su Escritura que nos va formando. No solo esa oración de petición que comúnmente estamos usando porque hay necesidad. Haya necesidad o no haya necesidad, nosotros estamos llamados a tener intimidad. Una de las cosas que yo veo en Jesucristo es que en el Getsemaní fue duro separarse del Padre. Él venía del Padre, toda la eternidad vivió con el Padre. Y iba a venir un acontecimiento por 3 días y 3 noches que se iba a separar del Padre. Esto ha sido fatal, poderlo experimentar en el cuerpo. Esa angustia que Jesucristo mostró y que dijo, mi alma está hasta la muerte. Porque ha sido una intimidad y un compañerismo, y cuando Él estuvo aquí en la tierra, aparte de las direcciones que recibía para hacer las cosas y el ministerio aquí en la tierra, su intimidad y su comunión con Él era su fuerza y su sustancia. Es como cuando usted tiene su pareja o sus padres, que usted siente esa protección, que ustedes tienen diálogo, ustedes hablan de todo de lo que acontece en el trabajo, esto y lo otro, una interacción diaria, continua, completa. Y esto es lo que realmente nosotros tenemos que tener cuando hablamos de un fundamento, y es tener esta relación con Jesús. En Hebreos 11, del 8 al 10, vemos algunas cosas de la galería de la fe de algunos de algunos hombres de Dios. Por la fe, dice, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hablando de fundamentos, el fundamento primario de la edificación personal del creyente se encuentra en Dios mismo, en ese arquitecto especialista, en ese constructor que tiene un diseño para nosotros, que en el jardín del Edén fue en algún sentido cambiado, ¿verdad?, por la presencia del mal. Pero de hecho, nuestro fundamento es la roca firme, que es Jesucristo. Esa constante comunión con Él. Después entonces del nuevo nacimiento hay que crecer para asegurar este fundamento. En 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fundamento es Dios para poder tener firmeza. Si usted quiere producir realmente este fruto, usted no puede darse el lujo de no tener comunión continua con Dios, relación con Jesús, dependencia del Espíritu Santo completamente. Es un fundamento, hermano. No existen vacaciones para el cristiano. Nótese que el adversario, él trabaja 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Él sabe que tiene el tiempo contado y él tiene que hacer su trabajo, ¿verdad?, para hacerlo en contra de Dios. Y nosotros los cristianos muchas veces somos demasiado pasivos y decidimos a veces cuándo ser buenos cristianos y cuándo ser pasivos.
y reposar en nuestras emociones y nuestras carnalidades. Verdaderamente, si nosotros queremos producir frutos de continuo, nuestra relación con Dios debe ser de continuo. Nuestro gobierno del Espíritu Santo a nuestras vidas debe ser de continuo. Nuestra lucha contra nuestra carne debe ser de continuo. Nuestra renovación de nuestra mente debe ser de continuo y debe de ser no solo renovarla para conocer, sino para ponerla por obra, porque debemos ser hacedores de lo que vamos renovando nuestra mente. Entonces este fundamento es importantísimo. El segundo punto aquí es que su fundamento no depende de lo que usted ha sido, ¿verdad? Y este ha sido significa que muchas veces estamos bien cristianamente, muchas veces estamos bien emocionalmente, muchas veces estamos bien financieramente y hemos tenido, por así decirlo, una vida de victoria. Pero verdaderamente hay luchas y a veces hay victorias y hay derrotas, y no depende del tiempo bueno que hemos tenido, sino sobre lo que nosotros hacemos con lo que escuchamos de la palabra de Dios. Ese fundamento de esta acción, porque no todas las veces vamos a andar emocionalmente bien. Cuando tengamos tentaciones, dificultades, aflicciones, pruebas, va a depender de lo que hacemos con lo que hemos oído. Entonces es ahí donde la renovación es importante. Es ahí donde vamos a manifestar nosotros el primer fundamento del fruto. Va a ser evidente en lo externo la relación íntima que tenemos con el Señor. El gobierno interno del Señor sobre nuestras vidas va a manifestar externamente el fruto, independientemente en la condición que nos encontremos. Una apariencia superficial no es lo mismo que un fruto genuino. Nótese, las pruebas, las dificultades, las tentaciones, las situaciones en nuestro entorno vienen siendo como una herramienta en donde somos expuestos para ver si nosotros estamos viviendo superficialmente o un cristianismo aparente, una santidad aparente, una madurez de apariencia. Porque es bueno, por así decirlo, reconocer que las pruebas nos forman, que la Biblia habla que vamos a ser purificados como el oro, ¿verdad? Que vamos a ser pulidos como las joyas. Y es evidente que la estructura de Dios en cuanto a las pruebas y las tentaciones son parte de ese proceso. Entonces ahí vamos a ver si hay una apariencia superficial que no es lo mismo que un fruto genuino. La verdad se va a manifestar tarde o temprano. Eso es como cuando usted va a la iglesia y trata de no decir malas palabras o de no gritar y se esfuerza por no hacerlo, porque cuando usted está en su casa, usted es una persona que dice malas palabras todos los días, es posible. Gritón todos los días. Entonces cuando usted sale de su casa, usted como que se programa para, en algún sentido, cuando está enfrente de las demás personas, tratar de controlar su lengua para no decir mala boconada. Eso usted es una apariencia superficial. Le garantizo que si algo fuerte llega a suceder, esas palabras van a salir. Esa reacción de ese carácter del que usted realmente es y el que realmente tiene, no se va a esconder y tarde o temprano va a salir a la luz. En una dificultad, en esas dificultades, y luego queda uno avergonzado y dice perdón. ¿Por qué razón? Porque es una apariencia. Cuando es un fruto genuino, sale naturalmente. Usted no necesita en algún sentido estarse guardando ante las demás personas, viendo en qué momento tropieza a decir una mala palabra, porque si usted es una persona que es controlada por los frutos del Espíritu, desde que ha nacido de nuevo, esa naturaleza sale evidentemente sin ningún problema. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24, nos lo muestra.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nuestro fundamento es Cristo, nuestro fundamento es la presencia o el gobierno del Espíritu Santo, cuando el gobierno de la palabra está en nuestras vidas, el fruto se manifiesta, es genuino. Al principio va a costar porque es una lucha, pero después de un tiempo esa naturaleza que está dentro de usted va a brotar y va a salir, va a brotar y va a salir. El segundo punto o el segundo paso para dar fruto entonces sería el preparar la tierra para edificar. Es nuestra responsabilidad ministrar nuestro espíritu. ¿Está escuchando eso? Preparar la tierra para edificar. Preparar la tierra para edificar. Estamos diciendo o estaba mencionando que en el primer amor nosotros nos ponemos al servicio de la iglesia, del pastor, de los líderes para hacer cuanta cosa nos pidan, porque estamos en el primer amor y ese amor produce en nosotros esa manifestación. Pero después de un tiempo, cuando uno está en el ministerio, cuando uno está involucrado, uno empieza a ver cosas y a oír cosas, ¿verdad? Que de repente no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Dice un dicho que de repente se decepciona y dice, no pensé que las cosas fueran así en esta iglesia o en este ministerio. Y empieza a ver la debilidad de los líderes y empieza a ver las luchas que tienen las demás personas, porque ellos piensan que todo es color de rosa, que todo es bonito, y empiezan a ver que entre los mismos líderes se critican cuando no han tenido un buen fundamento, ¿verdad? Cuando controla la carne, y esas cosas a veces se miran, y cuando la persona entra a trabajar en el ministerio y no tiene un buen fundamento, eso es grave. Eso es grave verdaderamente, porque pone en riesgo en algún sentido a esta persona que no tiene conocimiento alguno. De manera que esta persona necesita conocer estos 5 pasos antes y poder experimentarlos por un buen tiempo, para que en algún sentido cualquier, como dice el capítulo 7 de Mateo, versículo 25, cualquier lluvia, cualquier río que pegó y que soplaron vientos y que golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si esta persona primero no hace eso, las situaciones en el entorno en que se encuentre lo van a derribar y al final va a ser un bebé espiritual dañado que posiblemente va a querer regresar al mundo. Entonces tenemos que preparar la tierra para edificar. Nuestra tierra, hermanos, es nuestro corazón. Nuestro corazón es nuestra tierra. Y es evidente que la semilla que tiene que estar ahí es la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que trabajar en esta tierra. Aquí hay cosas en el corazón que todavía no están entregadas al Señor. Aquí hay cosas que la misma Biblia refleja, que el corazón es perverso. ¿Y quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Pero cada persona se conoce a sí mismo. Y cada persona se conoce de lo que es capaz de hacer en esa naturaleza, que no es la naturaleza de Dios, que es pecaminosa. Nosotros necesitamos en algún sentido entregar todas las áreas de nuestra vida. Pero si nosotros no trabajamos en esto, hermano, automáticamente no va a suceder. Si usted quiere ver frutos en la vida de un árbol, usted tiene que trabajar la tierra para que los nutrientes correctos estén ahí. Una vez que usted plante, se va a producir todo este proceso que van a dar frutos, pero se necesita tierra y se necesita semilla. De manera que lo primero que vamos a ver entonces es la tierra y después el tercer paso, que es la semilla. Pero entonces la tierra es nuestro corazón y quien tiene que prepararla, hermanos, somos nosotros, usted y yo.
Ya aquí estamos avanzando en estándares más grandes. Ya aquí ya estamos dejando rudimentos de la fe y siendo bebés espirituales. Y estamos dando un paso gigantesco para ver cómo producir frutos. Cómo la gente puede ver externamente nuestras acciones y la forma en cómo hablamos. El real cristianismo, si la vida de Dios está dentro de nosotros, nosotros tenemos que manifestar la vida de Dios. Pero no es solo tan sencillo de que la presencia de Dios esté ahí. Tenemos luchas, entonces hay un proceso que debemos de llevar para que esto salga a flote. Entonces, el preparar la tierra para edificar. Es nuestra responsabilidad ministrar nuestro espíritu. Oseas capítulo 10, versículo 12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Así que el barbecho vienen siendo como esas áreas dentro de la tierra o dentro del corazón que están ahí, que tienen que ser en algún sentido trabajadas. Una tierra labrada, por así decirlo, para que poder sembrar la semilla. La semilla no debe estar sembrada donde no hay nutrientes o donde hay otras cosas que puedan ahogar la semilla. Debe ser una preparación para que la semilla caiga y pueda producir el fruto. Entonces tenemos que cultivar la tierra para que sea receptiva la semilla. ¿Cómo? Vaya a Dios y humíllese y pídale que le ministre a usted. Repito, hay áreas de nuestra vida que no queremos cambiar, que no queremos entregarla. Tenemos que tener esta comunión con Jesucristo, con Dios, y permitirle a Él que arranque de raíz esas cosas que están ahí en nuestra tierra. Semillas que en otro tiempo, porque nuestra tierra es fértil, ¿verdad? Nuestro corazón es fértil, pero en algún sentido, fuera del cristianismo, se sembraron semillas de rencor, de amargura y tantas cosas que muchas personas todavía tienen ahí, aun cuando el Espíritu Santo ha venido a sus vidas, ¿verdad? Y es aquí donde tenemos que tener el proceso donde el Espíritu Santo tiene que producir el fruto. Pero tenemos que colaborar, y para colaborar hay que trabajar y labrar nuestra tierra. Y de la forma sobrenatural es veniendo a Dios y humillándonos bajo su mano poderosa para que Él nos ayude. Arranque todo aquello que tiene que ser arrancado por Él, pero nosotros también esforzándonos por que Él gobierne sobre nuestras vidas y que pongamos por obra lo que ya conocemos de la palabra de Dios. Hay que preparar toda nuestra tierra si queremos producir fruto en toda nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 10 nos dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es un proceso, hermano. Nosotros no nos podemos dar el lujo de entrar en un estancamiento. Hay personas que están en estancamiento. Hay personas que tienen 5, 10, 15 años de ser cristianos, asistiendo a una iglesia, escuchando sermones, escuchando la palabra de Dios, estando en institutos, y es una tristeza que no cambian. Sus acciones siempre son las mismas. Quieren ver frutos en sus casas con su esposo y sus hijos, y va de mal en peor, porque realmente no quieren poner de su parte, no quieren entregar las áreas al Señor, no quieren perseverar en poner por obra la Escritura, en dejar el gobierno del Espíritu Santo sobre sus vidas. Solo puede llegar a mi mente dos cosas, verdaderamente quizás ni han nacido de nuevo, ¿verdad? Porque una persona puede congregarse y decir ser cristiano, pero las evidencias del cristianismo son los cambios.
Porque hay una naturaleza interna sobrenatural que es la de Dios, que produce y que nos redarguye y que nos enseña de alguna forma y nos desarrolla para poder ser completamente diferentes. Hay algo ahí. Es evidente. Nosotros nos reímos con mi esposa cuando hablamos. Nosotros decimos, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no podemos ser malos. Nos hacen una u otra tras otra. Y cuando queremos ser malos y decimos que vamos a ser duros, no podemos hacerlo. Y la razón es sencilla. La naturaleza de Dios está aquí. Nosotros pusimos fundamento, labramos tierras, hay semilla, hay frutos. Y aunque nuestra carne piense y quiera hacer algo, el dominio del Espíritu Santo y la presencia de Dios es más fuerte en nuestras vidas, porque en nuestro tiempo de crecimiento permitimos, uno, hacer un buen fundamento y desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y es aquí donde naturalmente sucede. Aunque quisiéramos, no podemos. Y qué bonito eso, qué lindo eso, aunque se sufre, aunque se llora. Y siempre tenderle la mano a las personas, independientemente cómo estas personas sean comunes. Y ese es solo verdaderamente el proceso que hay que pasar para que la naturaleza de Dios esté en nosotros. Y esto no es de nosotros, hermano. Nosotros somos simples pecadores arrepentidos, y que la gracia del Señor obra cada día en nosotros, y que tratamos de poner por obra al máximo, de entrar en ese quirófano espiritual en la presencia de Dios, donde decimos que arranque de nosotros todas las cosas que realmente a Él no le agradan, y que nosotros podamos perseverar y en esa comunión traer la semilla de la palabra, y que penetre la semilla de la palabra y empezar a practicarla para que sea un fruto genuino, no una apariencia superficial como lo vimos anteriormente. El tercer paso sería entonces el obtener la semilla. No puede tener fruto sin semilla. La semilla en este caso es la palabra de la verdad del Evangelio. Cuando vemos 1 de Pedro capítulo 1 versículos 22 y 23, ahí es donde comienza todo este proceso, la luz del Evangelio dentro de nosotros. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículos 22 y 23, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor dentro de nuestra tierra, que es nuestro corazón, es lo que va a producir fruto en nuestras vidas. Está colocada en la tierra buena de nuestra nueva naturaleza, nuestro corazón renovado. Y ahí, de continuo, renovando, practicando. Todo creyente tiene la naturaleza de Dios dentro. Si ellos hacen algo con ella o no, dicha naturaleza está ahí. La naturaleza de Dios está ahí, pero va a depender de cada creyente, ¿verdad? De cómo aprovecha la palabra, la intimidad con Dios. Primera de Juan 3:9 nos muestra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es evidente que este proceso no viene de la noche a la mañana, pero sí es evidente también que este proceso es que una vez que usted ha permitido que el Espíritu Santo gobierne y opere y empiece a producir los frutos en su vida, va a llegar al punto del que estábamos hablando. Usted va a querer hacer el mal, no va a poder hacer el mal. Usted va a querer ser malo, no puede ser malo. Y si en un caso su carnalidad lo lleva a querer hacer cosas incorrectas, usted se va a arrepentir. Porque el mismo Espíritu y la naturaleza divina de Dios que está ahí le va a redarguir y usted no va a sentir la paz. Usted quiere esa paz porque usted la experimenta, porque el Espíritu de Dios está ahí.
y produce la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero usted cuando busque esa paz no va a estar ahí, ¿verdad? Porque el espíritu está contristado y va a estar redarguyéndole, porque de repente hizo algo que es en contra de la naturaleza de Dios. Y está tan afinado ya su espíritu en esa área y en esa situación, que usted ya sabe que lo que tiene que hacer es rendir cuentas a Dios, pedir perdón a Dios, ponerse a cuenta con esa persona, y el fruto de la paz vuelve nuevamente a gobernar sobre usted. Usted se siente bien, usted está en paz con Dios y con las demás personas, y por consiguiente todo va bien, porque la Escritura dice que si está en paz con Dios, Él hará que hasta sus enemigos estén en paz con usted. Una vida de promesas en plenitud, y eso es lo que realmente es lo que proyecta cuando nosotros vivimos en el Espíritu. El responder a la semilla, que es la palabra de Dios, las personas responden diferente. Hay todo tipo de personas, así que todos tenemos diferentes pasados, todos tenemos en algún sentido diferentes caracteres, somos distintos en algún sentido y respondemos diferente a la palabra. Pero la respuesta determina el nivel de producción de fruto. Cómo usted reacciona a la palabra, eso va a determinar. Cuánto tiempo le lleva en reaccionar a la palabra de Dios, va a determinar la manifestación del fruto, si es a temprana edad o tardía. El siguiente punto sería entonces el sistema de raíces sobre lo que meditamos. Entonces estamos hablando que el primer paso es un buen fundamento. El segundo paso es el preparar la tierra para edificar nuestro corazón, nuestra mente. El tercer paso es la palabra, que es la semilla. De acuerdo a como usted la reciba, va a producir temprano o tarde el fruto. Luego viene lo que es el sistema de raíces. Recuerde que cuando usted escarba y prepara la tierra y todo, y planta, si usted está nutriendo esa plantita, el sistema de raíces de esa planta va a ser fuerte y va a ir hasta lo profundo. Entre más profundo va esa raíz, esa planta tiene más fuerza, ¿verdad? Usted mira esos árboles grandotes. Cuando usted mira esos árboles grandotes, usted no tiene la idea de las raíces que tienen esos árboles. Esos árboles necesitan raíces grandes, fuertes, profundas para sostener esos árboles inmensos. Usted no puede creer que como cuando estábamos en la escuela poníamos una semillita de frijol y salía una raícita pequeña, que un árbol grande de esa magnitud va a tener una raíz pequeña como esa. Para ser un gran árbol frondoso y que produzca frutos grandes, usted necesita un sistema de raíces fuerte, profundo, que va profundizando y creciendo en toda la tierra para poder hacer un árbol grande, frondoso, fructífero. Así que el sistema de raíces es parte de nuestro trabajo. ¿Y el sistema de raíces qué es entonces? El sistema de raíces es lo que nosotros meditamos, a lo que prestamos atención. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito hacer, pero no todo me conviene, porque no todo me edifica. La edificación es prácticamente el sistema de raíces en lo que nosotros meditamos. Evalúe su tiempo. ¿Qué hace con su tiempo? ¿Qué pasa escuchando la mayor parte de su tiempo? ¿Qué pasa viendo la mayor parte de su tiempo? Si usted es una persona que pasa escuchando noticias, muertes, si usted es una persona que pasa escuchando chismes y envidia, si usted es una persona que pasa escuchando y poniendo atención y meditando sobre esas cosas, su sistema de raíces se inclina a esas cosas. Su sistema de raíces va ganando fuerza en esas cosas. Usted se va meditando sobre eso. Podemos hablar infinidad de cosas que no son provechosas para uno, de lo que meditamos. Pero cuando nosotros nuestro tiempo lo invertimos bien,
y pasamos en la palabra de Dios y meditando en la palabra de Dios y meditando en nuestras acciones y meditando en nuestras vidas, eso va generando un sistema de raíces grande. Supóngase que una persona empiece a meditar sobre sus acciones cada vez que está con una persona que le quiere herir. Si esa persona está meditando eso, va a llegar un momento donde la palabra de Dios va a fortalecer su vida, que después no es que no le va a importar lo que las demás personas digan, sino que va a escuchar a las personas y no le va a dañar, porque su sistema de raíces es profundo, porque lo que usted medita es en lo bueno. De manera que Pablo aconseja que hay que pensar en todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo honorable, lo digno de alabanza, si hay cosa, virtud alguna, en eso pensar. Nosotros tenemos que pensar y meditar en las cosas buenas para que nuestro sistema de raíces vaya generando eso en nuestra vida. Entonces nuestras acciones evidentemente van siendo producto a las cosas que nosotros vamos meditando y meditando. El sistema de raíces es fundamental. El sistema de raíces empieza también con tener un ojo bueno. Lucas 11:34 dice lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. El ojo es un indicador de lo que usted está prestando su atención. Algo se cimienta porque está prestándole atención constante. La Biblia también menciona que las ventanas del alma son nuestros ojos. Y lo que estamos viendo, eso en algún sentido está produciendo nuestra forma de pensar y meditar. Hay gente que tiene luchas enormes porque siempre está con un pensamiento aquí. Nótese como, por ejemplo, las personas que se unen maritalmente, pero son unión libre y no se quiere casarse, es porque un pensamiento está aquí. No se quiere casar porque está pensando si me voy a divorciar y si esta no es la mujer de mi vida y que si entro en problemas con esta mujer y entonces para después divorciarme, y entonces su meditación y donde está su ojo puesto, donde está su alma y donde lo que está pensando, sus sentimientos, eso gobierna su sistema de raíces. Y entonces por esa razón no se casi quieren casar. Llegan a viejos y ya cuando están viejos y no le para bola ni a alguien más ni una cipota, y disculpa el buen catracho que estoy usando, de repente ya dice, vaya pues casémonos, vieja. Son cosas que suceden porque nuestro enfoque hace de nuestro sistema de raíces de cómo esté frondoso nuestro árbol en ciertas cosas. Entonces el fruto que va a producir no es un fruto bueno, no es un fruto correcto, no es un fruto de justicia, por así decirlo, como la Escritura lo menciona. No vacile. Vacilar es cambiar entre dos opiniones. No tengamos dos sistemas de raíces dentro, porque usted va a ser como un árbol que da frutos buenos y frutos malos. Y la Biblia dice que si la simiente de Dios está en nosotros, debemos ser un fruto bueno que debemos ser un árbol bueno que da frutos buenos, porque de una misma fuente no sale agua dulce ni agua salada. De manera que nosotros no tenemos que vacilar en cambiar opiniones en cuanto a un tiempo bueno de cristiano y otro tiempo de carnalidad. Nosotros tenemos que caminar perseverando en la fe, perseverando en la santidad. Así que no tenemos que tener los sistemas de raíces. Santiago 1:5 lo menciona de la siguiente forma: uno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, nosotros incurrimos en que un sistema de raíces sea verdaderamente debilitado o un sistema de raíces opuesto. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9 dice que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay que tener estas raíces antes para dar un buen fruto. Tenemos que hacer lo que Filipenses 4, 8, 9 dice. Tenemos entonces que tener un sistema de raíces y meditar exclusivamente en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que sea virtud alguna digno de alabanza. En eso debemos pensar. No tenemos que, en algún sentido, debemos ser selectivos en cuanto a las personas que están con nosotros, las conversaciones que nosotros tenemos. Busquemos personas edificantes que puedan edificar nuestra vida, porque si no, nuestros pensamientos van a declinar a los pensamientos de las personas que no tienen pensamientos puros, que no tienen pensamientos honestos, que no son amables, y en algún sentido nuestro sistema de raíz va a ser igual que el de ellos, y el fruto no va a ser siempre evidente, pero no va a ser un fruto bueno, no va a ser el fruto del Espíritu. Así que llevamos entonces hasta este punto el primer paso, el fundamento. Es esa comunión continua con Dios, el gobierno del Espíritu Santo en nosotros. El siguiente paso es el preparar la tierra para edificar nuestro corazón, renunciar a las cosas que no son correctas. ¿Para qué? Para darle paso al tercer paso, que es la semilla. Obtener la semilla. Y el cuarto es el sistema de raíces, sobre lo que meditamos o lo que prestamos atención. Y el último paso entonces sería ya el dar fruto.